Bienvenidos esta noche a un nuevo podcast número 2 de Al Fondo a la Derecha, ese programa intelectual donde hablamos un poco de caca. Es una caca intelectual, una caca sabionda, académica. El día de hoy como lo avisamos en el programa pasado, vamos a hablar un poco sobre lo que son asesinos y psicópatas. Y teníamos una sorpresa reservada especial para para todo el público, para todos los escuchas, para todos los radioescuchas virtuales, aquellos que están de pronto trasnochando a esta hora de viernes 19 de abril de 2019, escuchándonos ahí con una oreja parada al lado del computador en esos audífonos. El día de hoy, pues sí, señoras, señores, señoritas, niños, niñas y todo el público, vamos a hablar de asesinos y psicópatas. Y hemos guardado un primer caso que de pronto por algunos de ustedes no es tan conocido. Es el caso del monstruo de Amstetten. Sí, señor. Vamos a hablar sobre el caso de Joseph Fields. Pero vamos poco a poco, vamos calentando motores. Antes de pasar a eso, pues vamos a tomar por partes el programa, ¿no? Quiero anunciarles que el día de hoy, pues tenemos un invitado especial. No sé si él quiera presentarse. Sí, muy buenas noches. Pues la verdad, mi nombre o mi identidad me la reservo. Quiero mantenerme en estos momentos en anonimato, solamente pues para generar algún interés en los radioescuchas. Y pues como ya nos habían introducido, vamos a hablar acerca del monstruo de Amstetten y algunas curiosidades acerca de este caso. Sí, pues es verdad que este caso es bastante curioso, pero como diría el monstruo de Amstetten, no el monstruo de Amstetten, ¿no? Porque no es un caso de un asesino, un descuartizador, pero sí, por ejemplo, Jack el Destripador. Vamos por partes. ¿Qué es la psicopatía? Es lo primero que necesitamos conocer en este podcast. La psicopatía, primero nosotros solemos llamar monstruos a todos aquellos psicópatas, a todos aquellos asesinos. Pero ¿qué significa monstruos? Pues según la Real Academia, monstruo es un ser que presenta anomalías o desviaciones notables con respecto a su especie. ¿Qué quiere decir? Que es, vaya, una personita, un ser que no está del todo normal, ¿no? Como que le falta algo para que sea de la especie común, para que se pueda integrar. Entonces, psicópata corresponde a la palabra monstruo porque, de acuerdo con el portal de psicología.com, se diferencia psicópata como este ser que no es normal o este ser anormal desde dos perspectivas. De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es una conducta antisocial, pero de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en la clasificación internacional de enfermedades conocida como CIE-10, la psicopatía también es un rasgo de la personalidad, es decir, tiene dos vías, como conducta antisocial y como rasgo de la personalidad. Dentro de la biología, hay estudios que no dicen que no hay relación entre la psicopatía y un daño cerebral. Por ejemplo, no sé si acá nuestro invitado quiera contarnos de pronto si él cree, voy a abrir la opinión antes de contar lo que la biología dice. ¿Usted cree que un accidente donde uno se caiga, se pegue en la cabeza, tenga que ver con que después se vuelva un psicópata? Pues la verdad no creo que afecte. Yo creo que un daño en la salud o de ese estilo no creo que sea lo que forme a un psicópata. Creo que más lo que tiene que ver son los daños psicológicos, o por así decirlo. Se conocen casos o en las películas se puede ver que la mayoría de psicópatas que se crean son por ataques psicológicos, ya sean por parte de familiares o por parte de otras personas, o como yo lo llamaría, una persona no nace siendo psicópata, sino que se forma o se hace psicópata. Vaya, un punto de vista interesante. ¿Qué es lo que nos comparte acá nuestro invitado anónimo? Que en la biología tiene toda la razón. Él separa el estado del cerebro como masa, como ente corpóreo, como que tiene una materia, de la mente, que es la parte que es metafísica, ¿no? Que va más allá de lo físico.
Pues sí, los investigadores de las neurociencias han logrado establecer que un psicópata no se ha logrado determinar que un psicópata tenga que ver porque sufre un daño cortical. ¿Qué es el córtex? Es todo el revestimiento superficial del cerebro, donde está la sustancia gris. Entonces no tiene que ver con eso hasta ahora, hasta este momento. Ustedes saben que todas las verdades dependen y son relativas. Pero sí, como lo dijo el invitado, sí hay un trasfondo psicosocial. Por ejemplo, aquellos niños que están en la casa y molestan y joden y están ahí corriendo y nunca se les ponen reglas en la casa, los dejan hacer lo que quieran, y la ausencia de esa ley en el hogar puede generar unos futuros síntomas para una psicopatía. Otra cosa es el trauma infantil. Si un niño fue abusado, si un niño rompe lo que llaman los psicólogos la vinculación en la infancia. ¿Qué es la vinculación? Son los lazos emotivos que desarrollan los niños en la infancia. Si un niño rompe esto, pues es muy posible que en un futuro pueda presentar algunos síntomas de este trastorno, lo llamaríamos hoy, este estado de psicopatía. Yo no sé hasta qué punto sea científico en la psicología decir trastorno a la psicopatía. Imagino que sí, no sé, no voy hasta allá, solo vamos a discutir es la parte de lo que entendemos, la parte literal. Y otra cosa que vamos a ver más adelante con el monstruo de Amstetten es los traumas relacionados a las violaciones. También tienen que ver, no sé, una persona de pronto cuando sufra ese flagelo, que afortunadamente muchos de nosotros nos ha sucedido, pueda llegar en su futuro a generar una serie de demonios internos, mentales, de traumas que puedan llegar a revocarse en una agresividad, en un deseo de venganza, no sé, en muchas otras cosas que puedan llegar a somatizarse o a representarse en una psicopatía. Ahora bien, vamos a entrar en el caso de hoy, y es el monstruo de Amstetten. Y para hablar de este, vaya, no sé cómo decirlo, macabro personaje, porque eso es lo que vamos a demostrar más adelante, quiero hacer una pregunta a nuestro invitado, ya que aprovechando que lo tenemos acá con nosotros, y es: ¿conoce usted a Joseph Frills, llamado terriblemente el monstruo de Amstetten? Sí lo conozco. Realmente más adelante voy a contar de dónde lo conocí en una de las curiosidades. Y pues realmente el caso de él es poco común. Todos creen que el término monstruo se le da a una persona que mata, que descuartiza, que hace masacres, pero esta persona encaja en el rol de un monstruo, pero no hace esas cosas a las que se le da ese nombre. También entra en la categoría de monstruo, pero no por como nosotros lo conocemos en estos momentos. ¿Sería más, el caso de Joseph Frills sería más un asesino o un ladrón, o en qué caso sería el caso de Joseph, para contextualizar un poco a la audiencia? Bueno, el caso de Joseph tiene, pues, como ya sabemos, sabremos, tiene un problema, ya que él entra en la parte de la violación y de relaciones entre familiares. No recuerdo la palabra en ese momento. Incestuosas, violaciones incestuosas, por así decirlo. Pues bien, ese es un poco de la abrebocas del caso. Este caso se le denominó el caso Fritz, F-R-I-T-Z-L, y Joseph Frills era un arquitecto austriaco. Bueno, es un arquitecto austriaco porque igual los crímenes no le quitan el título. Pero lo curioso con Frills era cuando descubrieron estos hechos, que contaba con 74 años, ojo con el dato, fueron hechos perpetrados generalmente a su hija Elizabeth Frills y a los 7 hijos ni nietos que tuvo con ella. Hijos nietos, ¿por qué? Bueno, hijos nietos, ¿por qué? Porque, bueno, cabe aclarar que Elizabeth Frills no fue la única hija que él tuvo, o hijos que él tuvo,
Pero aparte de estos otros hijos, ella en especial fue encerrada en el sótano de la casa de Joseph, y se le hizo como un truco como para decir que ella se había ido del país y cosas así, para engañar a la esposa de Joseph. Pero realmente ella, como ya había agregado, Joseph era un arquitecto. Él se había ingeniado una manera de hacer una casa subterránea escondida. Como un sótano. En el sótano había como una entrada escondida a otra casa. Vea. Y ahí tenía secuestrada a su hija, y era donde tenía las relaciones. Ya con el tiempo llegaban cartas a la casa donde las recibía la esposa de Joseph, donde decía que eran enviadas por su hija Elizabeth, y decía que ella tuvo un hijo y no se quería hacer cargo de él, entonces que se lo mandaba a ellos, pero ella supuestamente seguía fuera del país o viviendo su vida, pero realmente ella era en el sótano encerrada. Pues sí, lo más curioso del caso es que Joseph mantuvo a sus hijos nietos y a su hija Elizabeth durante 24 años. Es extraño porque idearse la manera. A mí me quedan muchas dudas personalmente, hablo por mí, de durar 24 años sosteniendo esa mentira. No me concuerda algo porque está por fuera de los límites de la razón. Estuvieron desde 1984 hasta el 2008 cuando se descubre el caso. Los delitos comenzaron con el abuso sexual de Elizabeth desde los 11 años de edad, y todo su cautiverio la mantuvo, dio a luz a sus 7 hijos nietos, porque también son nietos por lazo sanguíneo. Uno de ellos murió poco después de nacer. ¿Cómo sorteó la suerte del hijo abortado Joseph? Pues lo quemó, lo incineró. Entonces ya vemos un poco lo trágico y además lo macabro, lo horripilante, lo perturbador de este caso. Según informó la misma policía de Austria, Joseph mantuvo a su hija aislada en el sótano, como nos dijo nuestro invitado, y toda la historia el caso se supo porque Joseph llevó en una ocasión a su hija nieta, que se llama Kerstin Fritz, de 19 años, y los médicos curiosamente encontraron en el bolsillo de la nieta una nota donde pedía ayuda. A partir de esto se supo todo lo que de alguna u otra manera nuestro invitado nos ha contado, que la mantenía encerrada, la cuestión de las cartas, cómo se había ingeniado toda esta arquitectura en el sótano. Y pues obviamente este caso del monstruo de Amstetten tuvo una repercusión a nivel mediática. Yo, por ejemplo, antes de pasar a la curiosidad que nos va a comentar nuestro invitado, debo decir que hay una cantautora noruega de nombre Marion Raven, o Marion Raven, no sé cómo se diga, que escribió una canción que se llama Rosemary Fields, en la que cuestiona cómo en el caso de Rosemary no se da cuenta cómo todo este desaguisado es un eufemismo, cómo todo este acto de profanación, de incesto, de repugnancia se estaba gestando bajo su propio techo. El álbum finalmente no tuvo como fue cancelado, pero hay varias versiones musicales del asunto, y vamos a dejar que nuestro invitado nos cuente una curiosidad más sobre este caso de Joseph Fritz. Bueno, antes de entrar de lleno a la curiosidad, también quería aportar que otra de las razones por las cuales se descubrió esto fue que al llevar a la hija nieta de Joseph, descubrieron que ella no tenía seguro y no encontraron datos de nacimiento. Entonces se hizo curioso. Bueno, encontramos una nota que pedía ayuda y no tenemos registro de
de esta niña, entonces algo raro está pasando y poco a poco fue como se descubrió el caso. Ya entrando ahora sí, ¿cómo conocí este caso? Antes de hablar de cómo lo conocí, hay que hacer una pequeña introducción. En Alemania existe una banda que se llama Rammstein, o como se debería pronunciar, Rammstein o algo así. Esta banda se caracteriza porque toman actos polémicos y sacan canciones acerca de eso. Entonces, una de sus canciones, que se llama Wiener Blut, o como se leería en español, Wiener Blut, que traducido al español se llamaría Sangre Vienesa, habla sobre este caso. Entonces tengo acá algunas frases traducidas al español, claramente para que sea más fácil la comprensión, sobre esta canción. Las frases que más me llaman la atención, empezando, sería la primera, sería: allí la diversión espera en el sótano, haciendo referencia a todo lo que estaba pasando ahí adentro con Elizabeth. La siguiente sería silenciosamente, silenciosamente, ya que esto es algo que, como ya supimos, estuvo escondido por 24 años. La siguiente sería: si el paraíso está debajo de la casa, como ya dijimos, en el sótano. Y dice: no hay ninguna puerta, se apagan las luces. Como ya habíamos contado, tenían un sistema donde escondían la casa. No había alguna forma que no supiera la gente de cómo entrar, gracias a los dotes arquitectónicos de Joseph. La siguiente estrofa, algunas de las frases más conocidas o más curiosas son: nadie puede perturbar aquí abajo. Nadie puede escucharnos. No nos descubrirán. Y la siguiente sería: a veces cuando estés sola, te planto una hermanita. Creo que esta es la parte como más fuerte de la canción, donde hace referencia a que si se siente mal, yo puedo venir y dejarte embarazada y darte una hermana nieta, por así decirlo, hermana hija. Sí, hermana nieta y hermana hija e hija nieta, sí, para Joseph. Es extrañísimo. Y para terminar con esta fiesta, por así decirlo, de frases, otra de las más curiosas es: debajo de esta casa un nido de amor. Claro que sí. Esta fiesta macabra de frases, que hay una que particularmente me queda cincelada en el cerebro, y es la imagen de cuando se apagan las luces. Claro, la parte que más representa esta canción, o que toma más en fuerza, es la oscuridad. Se centran en la oscuridad, en el abandono, en el encierro. Entonces el coro es como una charla a Elizabeth, porque el coro se basa de 4 frases que son: ¿estás preparada? ¿Estás lista? Bienvenida a la oscuridad. Le da la bienvenida a la noche, a la violación, al suplicio, a la tortura prácticamente. Y es que recordemos que los niños que tienen ahí, ellos no conocían nada fuera del búnker. Claro. Que es otra de las cosas que estaba leyendo yo en las informaciones generales que aparecen sobre el caso, y es que muchos de ellos, cuando se trabajaban con la terapia social y con la terapia psicológica, debían readaptarlos al mundo. Por ejemplo, los ponían a hacer murales sobre qué harían en su vida cotidiana de ahora en adelante, a través de un dibujo. Empezaban a mostrarles poco a poco lo que era una vida normal, entre comillas, de una familia, porque estaban precisamente, como lo dijo el invitado, dentro de esa oscuridad que es un poco como ceguera, ¿no? Ceguera del mundo, aislamiento, todo por un monstruo, como deberíamos llamarlo así, que utilizó toda su capacidad intelectual para crear un plan macabro, un plan preconcebido, en el sentido de que una de las primeras cosas que hicieron los médicos cuando lo sacaron y lo llevaron a terapia es preguntarle, o también entrar un poco en contacto con Rosemary, que recordemos, Rosemary era la esposa de
de Joseph, la abuela de los... Abuela, mamá, Sí, no sé, madrastra. la abuela y algo más de los hijos nietos de Joseph. Pero el hecho es que también con ella hubo que entrar en ese estado de terapia porque hay muchas cosas que en realidad no me cuadran. O sea, no sé si el invitado también pensará igual que yo, pero ¿cómo hace Rosemary para no saber que en 24 años se venía presentando esto? No, yo creo que ya lo sabía. Bueno, según ella, no lo sabía y las pruebas eran las cartas, porque ella recibía las cartas donde decía que Elizabeth estaba en otro país, estaba viviendo, pero que no podía mantener Ya. a su hijo. Ya cuando se destapa toda esta situación, pues claro, Rosemary queda en un shock e inmediatamente lo que hace es lo que cualquier persona haría, o creo que haría, le pide el divorcio a Joseph. Y pues lógicamente tras esta situación se lo conceden. Hay otra de las cosas que dice la psicología y es que los psicópatas generalmente no tienen, pueden entender nuestras ideas a nivel intelectual, nos pueden entender, pero a nivel emocional a una persona convencional como nosotros no pueden llegar a entenderlo, ¿no? Aunque yo creo que ninguno de nosotros somos convencionales, pero dentro de lo común nos consideramos convencionales, pero dicen que los psicópatas a nivel emocional no nos pueden entender y tomo esta idea para hablar ahora sobre el juicio que se le realiza a Joseph el 16 de marzo del 2009. Este es un caso ya que lleva unos años, lleva 10 años. Claro. ¿Qué es lo que pasa en ese juicio? Joseph admite, no admite, ¿qué pasa? Pues el juicio no es algo que yo conozca muy de memoria, pero sí recuerdo algunas partes de las que se hablan de Joseph donde él acepta los cargos y él dice, él acepta todo eso y no se siente, no se retracta de haber hecho todo eso. Se siente normal, siente Es que... más, siente que él lo hacía porque quería, porque no se sentía que debía hacer eso. ¿Pero con qué? ¿Para preservar la familia, el linaje No, o la la herencia? verdad no ¿O lo qué? sé. ¿Para No lo repartir sé. menos la herencia o cómo? No sé, tal vez como para repartir la herencia o algo, no sé. No sé, es que lo que dicen los psicólogos, la gente que de verdad sabe y no habla tanta cháchara como nosotros, es que Claro, no sienten, ellos hablan de una especie, en el caso de Joseph, leí también un poco por allí, de una especie de que Elizabeth decía que él se sentía omnipotente, que él era como un dios que vigilaba todo, porque él había creado su universo oscuro y él podía controlar cuándo entraba, cuándo salía, las luces, el ambiente, las violaciones, podía controlar todo. Entonces ella decía que ella lo veía como un dios macabro omnipotente que tenía poder sobre ella. Y incluso está en dos sentidos la captura, ¿no? Una captura emocional y una captura física. claro. Entonces, pues bien como lo ha dicho nuestro invitado especial el día de hoy, el 16 de marzo del 2009 Joseph se abre juicio y él admite que cometió incesto, violación y secuestro, pero ante los cargos de esclavitud y asesinato, porque recuerden que él ayudó a abortar uno de los hijos nietos y lo quemó. Esos cargos no aceptan el cargo de asesinato ni el cargo de esclavitud. Solamente acepta incesto, solamente, ¿no? Como si fuera poco, incesto, violación y secuestro. Pues este es uno de los casos que queríamos traerles y también pues recomendar unas lecturas. Hay una lectura del diario El País, en el que se encuentra en elpaís.com, publicada el 10 de septiembre del 2008, que se llama La hija del monstruo de Amstetten detalla su tortura. Es un buen artículo donde precisamente se habla de esa omnipotencia que yo trabajaba o que yo hablaba en nuestro podcast. Voy a citar una parte del artículo del País que dice: se comunicaba mediante palabrotas, me insultaba a mí y a los niños. Cuando estábamos en la mesa y alguien cogía mal el cuchillo o no quería comer, entonces había abusos verbales. Están hablando de la mesa en el sótano, ¿no? Claro. No dejaba que los chicos desarrollaran su propia personalidad, simplemente no dejaba que los niños tuvieran su propia voluntad de...
declaraba Elizabeth ante la juez Hammer, que fue la juez que tomó el caso. Entonces ya vemos un poco de cómo padecían ellos esto. Y hay otro artículo del diario La Vanguardia que habla sobre Joseph Frills, el monstruo de Amstetten. Entonces también quiero recomendar esas dos lecturas y agradecerles por haber pasado un rato con nosotros, sobre todo agradecer al invitado. No sé qué quiere decir, algunas palabras antes de despedirse. Lo veremos muy seguido por estos lados. Tal vez, puede ser, sí. Con un seudónimo, tal vez más adelante. Puede ser más adelante, que el tiempo lo dirá. El nombre propio, tal vez algún día, ¿o no? Un seudónimo es mejor, como un seudónimo. Como el mío, que soy Aloet. Precisamente soy Aloet. Estoy hablando para ustedes con nuestro invitado anónimo. Muchas gracias por haber venido. El gusto es mío también. Y ya lo tendremos un poco más para hablar. Y todos ustedes recuerden que nos vemos el próximo martes con nuestro tema de mitología, y el siguiente viernes con un tema rotativo que aún será un misterio. Buenas noches para todos. Chao, chao.